Muy buenas humanoides y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal con la historia del Hotel Cecil. Así que prepararos a apagar las luces, que esto empieza ya. El Hotel Cecil, actual Stay on Main, fue fundado en 1927, contando con más de 600 habitaciones. En la década de los 40 era considerado como un lugar elegante, pero pasando los años decayó. A medida que el área donde se encuentra el Cecil entraba en declive, suicidios, asesinatos y sucesos extraños comenzaron a volverse frecuentes en las instalaciones. Se dice que no hay una habitación en la que no haya muerto nadie. El primer suicidio documentado se registró en 1931, cuando un huésped llamado W.K. Norton murió en su habitación después de haber ingerido píldoras venenosas. Durante los años 40 y 50 subió tanto la cifra de suicidios que se referían al hotel como el suicida. Se sabe que Elizabeth Short, más conocida como la Dalia Negra, fue vista en el bar del hotel tan solo días antes de su notorio asesinato, que hasta el día de hoy sigue sin resolverse. En el año 64, Fitzjohn Goldie, que era muy apreciada por los residentes habituales del hotel, fue encontrada muerta en su habitación. Había sido apuñalada, violada y golpeada. Otro asesinato que nunca fue resuelto. En los años 80, el asesino en serie Richard Ramírez, apodado como el acosador nocturno, estuvo hospedado en el hotel durante 3 semanas. Durante su estancia, cometió gran parte de sus asesinatos. Ramírez, aparte de violar, asesinar y hasta descuartizar a sus víctimas, se dedicaba a hacer rituales satánicos invocando a entes demoníacos. Todo ello durante su estancia en el hotel. Se autodenominaba como malvado. Era el mal personificado. A raíz de esto, se multiplicaron en gran escala las muertes sin explicación, tanto de suicidios como de asesinatos, sin contar, por supuesto, del extraño comportamiento tanto de huéspedes como trabajadores del hotel. ¿Se trataría entonces de gente influenciada por entes demoníacos? Dejadme en los comentarios todas vuestras opiniones y todo lo que pensáis al respecto sobre este tema. Es importante recalcar que todos los asesinatos que hubo a lo largo de la historia en ese hotel están sin resolver, o más bien con unas grandes lagunas que nadie supo explicar a día de hoy. Se dice que el hotel está infestado de entes demoníacos por la cantidad de rituales hechos por Richard, quien plagó el hotel de símbolos satánicos dibujados por todo el edificio. Estos fueron borrados, pero no lo que quería conseguir con ello. Quería que todos fueran malvados, y así fue. Todo el hotel estaba sumergido en un aura de negatividad y violencia. Por eso, cada persona que llegaba era influenciada por algo. Además, este hotel atraía personas con un aura negativa. O se suicidaban, mataban o violaban, y de todo esto a nadie le parecía raro. De hecho, Ramírez llegó a pasearse ensangrentado por dentro del hotel sin levantar ningún tipo de sospecha. Una mujer llegó a tirarse desde la ventana de su habitación minutos después de haber hecho el check-in. Otra mujer dio a luz en el baño y desde la misma ventana lanzó a su hijo por ahí, recién nacido. Decía que ella creía que ya estaba muerto. Unos conocidos investigadores paranormales entraron justamente en esa habitación que os estoy comentando. Cuando estaban allí, fueron acompañados con una medium y esta nada más entrar se dirigió a la ventana por la cual se suicidó la mujer y se tiró al niño. Esta la abrió y con un estado de shock solo se le escuchaba decir una cosa: los desesperados gritos de necesito salir. La mujer estaba ansiosa por tirarse por la ventana. Algo la estaba influenciando. Los investigadores
Tuvieron que obligarla a salir de la habitación, ya que ella no era consciente de todo lo que estaba haciendo hasta el momento. En ese preciso momento fue consciente de lo que estaba sucediendo. Algo la estaba influenciando a hacer lo que mucha gente había hecho a lo largo de los años, era tirarse por la ventana. En el año 1991, Jack Unterweger, un asesino austríaco, se hospedó en el Cecil en forma de homenaje a Richard Ramírez. Durante su estancia, asesinó a al menos 3 trabajadoras sexuales. Poco después de haber recibido condena, se suicidó colgándose en su celda. En el 2013 sucede el caso más conocido hasta la fecha, el caso de Elisa Lam. Se dice que pudieron ser los empleados, que no sería de extrañar con la maldad que rodea ese edificio. No hay que pasar por alto que en la grabación del ascensor en la que sale Elisa, que si no la habéis visto la podéis ver en mi vídeo anterior, se ve a la joven pulsando el número 4 del ascensor y continuando con una serie de números. Justamente esa serie de números coincide con un ritual japonés para pasar a otra dimensión. Estas historias varían demasiado dependiendo del punto de vista que quiera darle la persona que os la narra. Yo en este caso os doy mi punto de vista y cómo lo veo yo, y a mí me gustaría que me pusierais aquí abajo en los comentarios cuál es vuestro punto de vista sobre estas historias. Y ahora, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de suscribiros aquí abajo y darle a la campana bien fuerte, que lo escuche yo. ¿Sí? Probando. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo.